Señor, dice tu palabra que tú, oh eterno Dios, eres nuestro pastor. Y que nada, Señor, nos falta cuando somos guiados por ti como tus ovejas. Oh Dios eterno, en lugares de delicados pastos nos harás descansar, y junto a aguas de reposo nos pastorearás a nosotros y a nuestra familia. Confortarás nuestras almas y guiarás por sendas de justicia a tu pueblo por amor de su nombre. Aunque ustedes, mis hermanos, y yo andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará contigo y con tu familia. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento, Señor. Tú aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Tú unges nuestras cabezas con aceite, nuestra copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos todos por largos días. Eterno Dios, que esto sea una realidad para nosotros, que nosotros esta noche podamos depositar nuestra confianza en el buen pastor, nosotros tus ovejas, y tú guiándonos, Señor, aún en el valle de la muerte. Bendice, Señor, cada petición que se ha elevado esta noche, y te ruego, Dios, de que ahora, Señor, tú contestes, trae consuelo a las familias, Señor, que están enfrentando un momento muy difícil. Oh eterno Dios, gracias por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta noche quiero entonces continuar con el año bíblico. Quiero que hoy abramos Génesis capítulo 16. ¿Y cómo estamos estudiando la palabra de Dios? Estamos viendo el capítulo y entonces estamos subrayando, subrayando palabras claves, palabras, hermanos, importantes que nos van a ayudar a entender, comprender mejor la palabra de Dios. El propósito, hermanos, es ver cada capítulo, los capítulos más importantes de cada libro de la Biblia, y así nos vamos a ir hasta el libro de Apocalipsis. En este 2021 vamos a cubrir todo el panorama bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, los capítulos y los temas principales que nos dan y nos señalan toda la palabra de Dios. Entonces, si tienen ya sus Biblias, por favor, márquenlas, porque ahora vamos entonces a entrar ya en profundidad del estudio de la palabra de Dios. Hermanos, esta noche yo le he titulado a este estudio de Génesis capítulo 16, Agar y el nacimiento de Ismael, el padre del mundo árabe. Vamos entonces a leer los primeros versículos, y ustedes entonces en un momento les voy a pedir que señalen las partes de la Biblia de este capítulo para comprenderlo bien. Nos dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Versículo 3: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia y se la dio por mujer. Nos dice: al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer Abraham a su marido. Versículo 4: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Hermanos, para establecer un contexto aquí, quiero leerles las palabras del libro Patriarcas y Profetas. Ese libro lo tienen que leer. Vayan a ese capítulo que habla sobre esta gran prueba
que Abraham terminó fallando y fracasando en ella. Abraham había aceptado, hermanos, sin hacer pregunta alguna, la promesa de un hijo, pero no esperó a que Dios cumpliese su palabra en su oportunidad y a su manera. Le fue permitida una tardanza a Abraham para probar su fe en el poder de Dios, pero fracasó en la prueba. Una prueba, mis hermanos, por medio de la tardanza, dice el libro Patriarcas y Profetas. Y pensando que era imposible que se le diera un hijo en su vejez, Sara y sugirió como plan mediante, para que se cumpliese el propósito divino, que una de sus siervas esclavas, tomada por Abraham, la tomara como esposa secundaria. La poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado y violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la santidad, la paz de las relaciones familiares, como lo veremos. El casamiento de Abraham con Agar fue un mal, no solo para su propia casa, sino también para las generaciones futuras. Hermanos, vamos ahora a ir viendo y señalando las palabras siguientes. Versículo 1: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Subrayen Agar. Hermanos, Agar era una de las consecuencias. Esta mujer era una de las consecuencias de haberse ido a Egipto y haber allá fracasado, dar mal testimonio, mentido, causando allá mal testimonio. Hermanos, fue corrido, fue botado de Egipto. Pero Egipto, aunque él había salido y había regresado a Betel, había regresado, mis hermanos, a donde Dios le había dicho que fuese, Abraham, hermanos, aunque salió de Egipto, Egipto no salió de él. Él y Sarai habían visto la poligamia, tanto aquella que se practicaba en Babilonia, como lo vimos ayer, y aquella que también se practicaba allí en Egipto. Oh, mis hermanos, siempre que vamos nosotros a Egipto, cuando nosotros dudamos de Dios, siempre vendrán algunas consecuencias. La poligamia y esta esclava, mis hermanos, llamada Agar. Ahora, mis hermanos, quiero que ustedes vean y señalen la palabra Agar. Agar, hermanos, era y había sido recibida por Abraham como un regalo. Este no es un nombre egipcio, ¿ok? No se sabe el nombre original de ella. El nombre Agar significa huida. Escriban allí huir. O Agar significa huida, la que se huyó. Sin duda alguna se le dio después de que huyó de su amo Abraham. Hermanos, ¿y quién entonces? ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a ir al versículo 2. Dice: entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Subrayen la palabra que te llegues a mi sierva. Hermanos, la falta aquí de fe de Sarai y de Abraham hizo que llegaran a la conclusión de que ya no iban a poder tener hijos. La tardanza habían sido 10 años y por eso ellos decidieron seguir la práctica de Egipto y de Babilonia en relación a la poligamia y a tener hijos. Los códigos antiguos, hermanos, los estudiosos señalan de que había una práctica la cual una esposa que era estéril podía dar a una de sus esclavas a su esposo. El código de Hammurabi, este es un código muy famoso, unas leyes, hermanos, para Babilonia, como nosotros lo hemos estado estudiando estos días, decían justamente de que podían tener descendencia a través de otra mujer. Oh, hermanos, y cuando aquí ellos, fíjense ustedes, estaban siguiendo el código del hombre,
las leyes del hombre, pero no las leyes de Dios. Aquí nosotros vemos a Abraham fallar en su fe, fallar en la confianza en su palabra, en la palabra a Dios. Ahora él estaba siguiendo el código de los hombres y no el código de Dios, que decía: espera, Abraham, espera. Hermanos, así entonces le dijo: llégate a mi sierva. Aquí nosotros vamos a subrayar la siguiente palabra, que es: quizá tendré hijos de ella. Subrayen, porque aquí estas palabras, hermanos, en hebreo es muy importante. Nosotros, mis hermanos, estamos compartiendo con ustedes las palabras en hebreo para que la comprendamos mejor, el estudio de la palabra de Dios. Quizá tendré hijos de ella. Vamos a subrayar esa palabra. Hermanos, el texto que se traduce aquí, tenga hijos o quizá tenga hijos, en hebreo, mis hermanos, la palabra es baná, construir. La palabra hebrea, mis hermanos, para hijo es ben. En otras palabras, lo que ella estaba diciéndole aquí, la traducción original aquí es: quizá podamos construir familia por medio de esta mujer. Ven ustedes, hermanos, cómo nos ayuda la comprensión del hebreo en el estudio y la interpretación de la palabra de Dios. Ella estaba diciendo: yo quiero construir familia, yo quiero construir una generación, quiero tener hijos, pero ahora quería construir en arena movediza. No quería construir, hermanos, en la palabra de Dios. Hay dos maneras de construir a nuestra familia: o los métodos del hombre, su palabra, o la palabra de Dios. Ellos decidieron ir con el código, mis hermanos, de Babilonia y de Egipto, y así se refleja en el pensamiento algo que no era de Dios. Hermanos, pero la pregunta real es esta: ¿será que Dios quería edificar la descendencia de Abraham a través de la egipcia Agar o a través de Sara? Sabemos bien la respuesta. Hermanos, aquí nosotros vemos que aunque era socialmente aceptable que los hombres pudieran tener dos o más esposas, eso terminaba siendo una práctica babilónica o una práctica egipcia de la tierra de Canaán mismo. Hermanos, Abraham tendría una sola mujer. Él era obediente a Dios, tenía que ser obediente a Dios, tenía que edificar. Como ella le dijo: quiero que tener hijos, o sea, quiero edificar hijos, simiente. Pero no era el plan de Dios de que ella edificara, hermanos, a través de los métodos humanos. Oh, queridos hermanos, vamos al versículo 4. Y él se llegó a Agar. Subrayen, hermanos, esa palabra. Hermanos, Abraham estaba actuando no guiado por el Espíritu de Dios, ahora estaba guiado por la carne. Hermanos, aquí cuando él se allegó sexualmente, él no estaba confiado en la capacidad de Dios de proveerle. Él estaba confiado, hermanos, en su propia fuerza y su propia voluntad. Estaba en plena desobediencia a Dios. Dios le había hecho la promesa, pero él consideraba, y Sarai, de que él se estaba tardando. Hermanos, la intención de Sara de construir le salió muy mal. Hermanos, podemos tener buenas intenciones, pero aquí las intenciones no justifican, hermanos, de que nosotros nos salgamos de los caminos de Dios. ¿Qué sucedió? Nos dice que la esclava miraba con desprecio a su señora. Ahora, mis hermanos, la sierva cambió su actitud hacia Sara y comenzó, mis hermanos, ella a tratarla mal a su ama, a la dueña de ella. Hermanos, la capacidad o la incapacidad, la esterilidad, la incapacidad de tener hijos era visto muy mal en los antepasados. Se miraba con desprecio, mis hermanos,
y se le consideraba una maldición de parte de Dios. Ahora, cuando ella fue fecundada, que ella pudo quedar embarazada, allí, hermanos, ella, la esclava, recibió esto como una señal de un especial favor divino. Se creían que los embarazos, hermanos, estaban relacionados con los dioses de aquellos días. Ahora imagínense ustedes, la esclava egipcia, ¿a quién le estaba acreditando el nacimiento de ese hijo? Si no le estaba acreditando ¿a quién? A sus dioses. Imagínense ustedes. Oh, mis hermanos, pero aquí Dios tenía que intervenir, pero sin antes tenía que darle una lección, un aprendizaje. Mis hermanos, Dios no aprecia que nosotros nos salgamos, hermanos, de la desobediencia a Dios cuando seguimos nuestros caminos. Se exalta al yo, al hombre, y no a Dios. Mis hermanos, ahora iba a causar esta acción una desunión y desarmonía en la vida familiar. La poligamia, mis hermanos, esto es lo que sucede. Ahora, versículo 5, le dijo Sarai a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, mira cómo me desprecia. Juzgue Jehová entre tú y yo. Subraya la palabra: mi afrenta sea sobre ti. ¿Qué quiso decir aquí Sarai? Hermanos, Sarai usa una palabra aquí de irritación, ardiente. Hermanos, lo que indica aquí es que tenía un cargo de conciencia. Se arrepentía ahora de su decisión previa, y ahora estaba acusando a su esposo, que también él era culpable. ¿Por qué no? Él cooperó, ¿verdad? No se echó para atrás, pero el plan era de los dos, hermanos. Y ahora le estaba achacando sus amargas consecuencias a su esposo, que era culpable, no digamos que no, pero aquí ella le dice, y subrayen: mi afrenta, juzgue Jehová entre tú y yo. Subrayen esa palabra, hermanos. Aquí ella usó irreverentemente el nombre de Dios, de Jehová, invocando un juicio en contra de Abraham. Oh, mis hermanos, qué lecciones para nosotros los matrimonios, ¿no es cierto? Que nosotros, cuando seguimos los métodos humanos, los métodos carnales, mis hermanos, siempre termina en un achaque, en consecuencias, en cargos de conciencia, cuando dudamos de Dios. Hermanos, nosotros aquí, qué tremenda lección. Y muchas veces culpamos a los demás por nuestras malas decisiones. Quiero que ahora subrayen la palabra en el versículo 5 de Génesis 16: haz con ella lo que bien te parezca. Miren cómo respondió Abraham. Abraham respondió bien. ¿Por qué respondió bien, mis hermanos? ¿Saben cómo respondió él? Respondió él no con la palabra de Dios, respondió él con el código de Babilonia. Esta palabra, hermanos, haz con ella lo que bien te parezca, tiene un contexto. ¿Y saben cuál es ese contexto? El contexto son las leyes babilónicas. Hermanos, en el antiguo código mesopotámico de Hammurabi se dice que si más tarde aquella esclava pretendía la igualdad que su ama, que ha tenido hijos, su ama no puede venderla, pero puede marcarla y volverla al estado de esclavitud. Abraham le dijo a ella: haz con ella lo que bien te parezca. En otras palabras, no le dijo deséchala o no te pelees. No, él dijo: haz con ella lo que quieras. Mis hermanos, Abraham no la veía ya como esposa, la puso otra vez en su sitio como esclava. Y Abraham, mis hermanos, que era mesopotámico, que él venía de allá, de Ur de los Caldeos, de Babilonia, regresó a los códigos, mis hermanos, y permitió que su esposa humillara a Agar y que ella perdiera su estatus. Y así, mis hermanos, Abraham mostró debilidad ante el enojo de Sarai y comenzó a infligirle un castigo terrible a Agar, la esclava. Hermanos, versículo 6
nos dice: he aquí tu sierva está en tus manos. Una vez más, eso refleja lo que él sabía. Él ahora estaba usando el código Hammurabi, no estaba usando, mis hermanos, la palabra de Dios. Y haz con ella lo que bien te parezca. Y Saraí la afligía y ella huyó de su presencia. Hermanos, la aflicción, el pueblo de Israel en Éxodo, más adelante lo vamos a ver, dice que ellos eran afligidos. ¿Qué quiere decir? Hermanos, recurrió al castigo corporal. La palabra en hebreo afligir da esa idea. Saraí la afligió, en otras palabras, le trajo castigo corporal. Versículo 7, vamos allí por favor y vamos a subrayar. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en camino de Shur. Hermanos, y la halló el ángel de Jehová. Quiero que subrayen la palabra ángel de Jehová. Hermanos, aquí se reconoce, cuando se menciona la palabra el ángel de Jehová, que puede ser la segunda persona de la deidad, o sea, Jesús, en una teofanía, en una aparición especial, se le aparece aquí a Agar en persona. Hermanos, aquí él aparece, el ángel la visita, y aquí, mis hermanos, Dios le muestra misericordia a Agar. Quiero que subrayen aquí, mis hermanos, en la fuente que está en el camino de Shur. Subrayen el camino de Shur. Mis hermanos, el camino de Shur. Agar estaba yendo de regreso ¿a dónde? A Egipto. Ella estaba regresando a Egipto, a su lugar donde ella nació, a sus dioses, a su comunidad. Pero aquí hay una intervención divina, mis hermanos. El Dios verdadero se le aparece. Esta es una teofanía. Ella, mis hermanos, tendría que sobrevivir un cruce del desierto. Y ahora, si no fuese por la intervención del ángel de Jehová, ella hubiese muerto. Versículo 8. Vamos a subrayar en el versículo 8 de Génesis 16, en el año bíblico que estamos llevando, las siguientes palabras. Dice: y le dijo a Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de delante de Saraí, mi señora. Hermanos, aquí el ángel de Jehová le llamó por nombre, le dijo: Saraí, Agar, sierva de Saraí. Dios la conocía, mis hermanos, Dios la conocía. Y aquí, mis hermanos, Dios la menciona por nombre a una esclava, a una persona que Abraham, ahora ya después de utilizarla, y Saraí también era una víctima. Agar era una víctima de estas dos personas, hermanos, que ellos tenían la promesa de Dios y estaban confiando plenamente en ella. Hermanos, el ángel le dice: regrésate y ponte sumisa bajo su mano. Oh, mis queridos, versículo 10. Vamos a ver allí entonces, y vamos a subrayar. El ángel de Jehová le dice a Agar, que está embarazada, le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Subrayen la palabra: multiplicaré tu descendencia. Hermanos, aquí Agar era honrada por el Dios verdadero. Aquí, hermanos, Agar, ella se dio cuenta que su embarazo no venía por los dioses ni de los dioses egipcios, ni los dioses de Canaán, ni los dioses de Babilonia. Aquí el Dios verdadero se le aparece y ahora la honra, diciéndole que él no la abandonaría en su necesidad. La promesa que le hizo a ella, a una esclava, mis hermanos, le dijo que tenía un plan divino. Ningún esclavo, mis hermanos, fue tan honrado, tan honrada como lo fue esta mujer llamada Agar. La promesa la consoló grandemente. Y aunque su hijo, mis hermanos, no era un hijo planeado, no era, mis hermanos, el hijo del plan divino, todavía ante la presencia de Dios,
él tendría parte en la promesa hecha a Abraham. No era el hijo de la promesa, pero era el hijo que participaría en la promesa. Oh, mis hermanos, aquí quiero decir algo especial a toda mujer sola, toda mujer que ha sido abandonada, que ha sido rechazada, toda persona que ha tenido que criar a un hijo no deseado aún, a un hijo que no se planeó. Oh, mis hermanos, y yo conozco a muchos de ellos. Oh, yo quiero decirles, queridas damas, así como Agar, Dios no las abandona. Aunque no son los hijos planeados, son los hijos de Dios que participarán en las promesas de Él. Oh, mis hermanos, aquí esta esclava, aunque rechazada, aunque sometida, mis hermanos, al dolor y a la tristeza. Oh, queridas damas, no se den por vencidas. Dios las salvará a ustedes y Dios salvará a sus hijos también. Versículo 11. Y además le dijo el ángel de Jehová: he aquí has concebido y darás a luz y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Subrayen la palabra Ismael. La palabra Ismael, hermanos, en hebreo es Yishmael. Ok, Yishmael. Hermanos, ¿y qué significa? Significa Dios oirá. Hermanos, esta es la primera vez que Dios le pone un nombre a un niño aún no nacido. Yishmael, Dios oirá. Hermanos, el nombre escogido por Dios, el padre del mundo árabe, aquí estaba, mis hermanos, ahora siendo visto por Dios, siendo protegido ahora por Dios. No era el hijo de la promesa, pero Dios compartiría la promesa de su padre Abraham a través de él. Oh, mis hermanos, el nombre le recordaría a Agar de que Dios escuchó su aflicción. El nombre Yishmael recordaría aún al mismo Ismael de que él fue el objeto de la providencia bondadosa de Dios. Yishmael, Dios oirá. Oh, hermanos, versículo 12. Aquí está la profecía de quién llegaría a ser el padre del mundo árabe, mis hermanos, hoy en día moderno. Será un hombre fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Delante de todos sus hermanos habitará. Hermanos, subrayen la palabra y será hombre fiero. Aquí, hermanos, está la palabra en hebreo traducida de esta manera: será un asno salvaje humano. Hermanos, esta figura del lenguaje no es una ofensa, sino todo lo contrario. Hermanos, se compararía la vida de él y de todos sus descendientes como aquel que viviría en el desierto, rechazando, mis hermanos, todas las ciudades, rechazando los valles verdes. Ismael, el que Dios escucha, Dios oirá. Ahora estaba profetizado que encontraría su libertad en el desierto. Hermanos, por eso Dios le dijo: será un hombre fiero. En otras palabras, será un asno salvaje humano. Él no gozaría de la cambiante belleza natural y despreciaría la vida de las ciudades. Su mano, mis hermanos, sería en contra de todos. Hermanos, esta es una exacta descripción del mundo árabe hoy en día. Nosotros, mis hermanos, vemos que el mundo árabe, hermanos, ellos tienen y reclaman a Ismael como su padre, y Abraham, mis hermanos, lo reclaman también como su padre. Nosotros hemos visto cómo aquí él fue descrito cabalmente lo que se iba a vivir.
Hermanos, naciones poderosas han tratado de conquistar a Arabia y la han tratado de someter a su voluntad, pero ninguno ha tenido un éxito permanente. El mundo árabe son los hijos de Ismael. Su padre Abraham lo reclaman como parte, mis hermanos, de su descendencia. Los árabes han mantenido, mis hermanos, su independencia, y Dios también los ha preservado, mis hermanos, como un monumento perdurable de su cuidado providencial. Oh, mis hermanos, hoy ellos permanecen como un argumento incontestable de la verdad, de la predicción divina. Qué descripción más grande, ¿no es cierto? Aquí nace el mundo árabe, mis hermanos, viviendo en el desierto. Ustedes lo ven, nosotros lo vemos, mis hermanos, con nuestros propios ojos. ¿Dónde están ellos localizados? Los hijos de Ismael. Hermanos, el Señor profetizó de que Ismael, como sus descendientes, serían indómitos y que los descendientes vivirían como tribus en el desierto, de los cuales, mis hermanos, la gran mayoría son musulmanes. Desde ese entonces, hermanos, la mano, dice, estaría contra todos sus hermanos. Se preveía y se anticipaba el conflicto entre los descendientes de Ismael, que son los árabes, y los descendientes de Isaac, que son los israelitas, el cual ha perdurado hasta esta fecha. Oh, mis hermanos, Ismael, Dios oirá, el padre de los árabes, el mundo musulmán, los que viven en el desierto. Qué palabras, mis hermanos, aquí de Dios que se cumplieron en la vida de este muchacho. Versículo 13, ya para ir terminando. Entonces llamó el nombre de Jehová, con ella hablaba: tú eres Dios, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Hermanos, aquí Agar en misericordia fue bendecida al ella conocer al Dios verdadero. Era la primera vez que ella conocía de Dios. Hermanos, ella conoció al Dios verdadero, no a los dioses egipcios. Ella se llevó en su corazón siempre eso, mis hermanos, a un Dios que era invisible, que tuvo un encuentro con ella, pero que no era una estatua, un ídolo, de ninguna manera. Era el Dios creador invisible que se le había aparecido a ella, y ella se convenció. Por eso le llamó a ese lugar: no he visto también al que me ve. En otras palabras, hermanos, ella tenía la seguridad de que Dios siempre la estaría viendo. Gloria a Dios, amén. Si tú te has encontrado en la esclavitud, rechazada, abandonada, incluso abandonada con tus propios hijos, aquel que se le apareció, aquella muchacha, mis hermanos, sola y abandonada, es el mismo Dios que se te aparece hoy en día. Y tú puedes decir, como lo dijo Agar: Él es el que me ve, el que siempre me está viendo y el que siempre me está cuidando. Por eso el versículo 14 subraya en la palabra, dice: le llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Hermanos, aquí ella marcó el nombre: pozo del que vive y me ve. Miren ustedes qué encuentro tuvo Agar. Este lugar, mis hermanos, aparecería más adelante 2 veces. Allí, en el lugar que Dios ve a las personas en su aflicción, allí fue donde Isaac se encontró con Rebeca, su prometida, ¿ok? En Génesis 24. Y más adelante fue el mismo lugar donde se estableció Isaac y donde Abraham murió. El lugar se llama el viviente, el que me ve. Qué significado especial. Versículo 15 y 16. Y Agar dio a luz a un hijo a Abraham, y le llamó a Abraham el nombre del hijo de Agar, Ismael. Y él tenía 86 años de edad cuando Agar dio luz a Ismael. Hermanos, qué encuentro después de haber tenido Agar con
esta mujer, con el Señor. Hagar, que quiere decir la que huye, ¿ok? Hagar, la que huye. Y ahora se encuentra con el Dios que siempre la ve. Qué maravilloso. Tú puedes estar huyendo, mi hermano, mi hermana, pero Dios te ve, interviene en tus desiertos y te trae de vuelta la promesa maravillosa de Él, participando de sus promesas. Hermanos, pero ¿qué creen? Para la sorpresa de todos, 13 años después de más de 25 años después de que recibió la promesa, mis hermanos, cuando Abraham tenía 99 años de edad, Dios se le aparece de nuevo y le dice que Ismael no era el hijo de la promesa, que él iba a participar de la promesa, pero que él no era el hijo de la promesa y que Sara le daría un hijo a los 100 años de edad. Mañana, mis hermanos, vamos a ver el capítulo 17 de nuestro año bíblico y vamos a ver el nombre del cambio, el cambio de nombre de Abraham a Abraham y el nombre de Sarai a Sara. Los cambios del nombre, de la identidad, mis hermanos, que Dios le da a Abraham, de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. No te lo quieres perder mañana en vivo a las 8:30 de la noche a través del Facebook Live. Hermanos, quiero entonces despedirme de ustedes, habiendo compartido con ustedes estas grandes lecciones que encontramos aquí en la palabra de Dios. Esta noche, mis hermanos, podemos resumir de que como Abraham y Sara, hermanos, Sarai, no desobedezcamos las instrucciones de Dios. No sigamos, mis hermanos, los métodos del hombre, los códigos que ellos utilizaron para justificar su participación en aquello que les causó dolor. Tenían que ser pacientes y esperar la promesa de Dios. Su palabra siempre se cumple. Ahora ellos abusaron, mis hermanos, de esta joven Agar. Y ella, aunque siendo esclava, Agar, que significa la que huyó, Dios tuvo misericordia de ella. Dios no la abandonó. Y si tú has estado en esa situación, Dios no te abandona. Si has estado en esclavitud, Dios no te abandona. Él es el que ve, el que siempre te ve y te dará aquello que Dios le dio a Agar. Le dio un hijo, una esperanza que siempre le recordaría: Ismael, el Dios que me escucha. Hermanos, esta noche pues me despido de ustedes desde la iglesia aquí de Emmanuel, Anaheim, aquí al lado de Disneylandia, en Emmanuel, en Anaheim, California, y los quiero invitar para que mañana a las 5 de la mañana puedan ustedes acompañarme para el estudio a través de la línea telefónica solamente, mis hermanos, a las 5 de la mañana. Comenzamos a las primeras horas del día porque Jesús así lo hacía. Cuando era muy oscuro, aún muy temprano, se levantaba e iba a orar a solas. La línea de oración de teléfono allí está en la pantalla. Apúntalo, por favor, y quedará también la de descripción de este video. Te veo mañana a las 5 de la mañana y también a las 8:30 de la noche. Ya lo podemos quitar para que nosotros podamos seguir en el estudio de la palabra de Dios. Mañana, Génesis capítulo 17, en este año bíblico en que nos encontramos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Eterno Dios, gracias porque nos ayudaste también con esta transmisión. Los problemas técnicos se solucionaron. Gracias, Señor, porque hemos podido comprender a plenitud y a profundidad más tu palabra por medio, Señor, de cada una de las palabras claves en el capítulo. Bendice, Señor, a tu pueblo y bendice todas las peticiones que se escribieron aquí en esta noche. Oh Dios, se ha pedido, Señor, por hijos que están enfermos, por Norma Elsa, por el hijo de Grey Romero. Se ha pedido, mi Padre Celestial, por un amigo que está pasando por el virus de parte de Santiago Martínez. Se pide, Señor, por la salud de Cintia Varela,
por el tío y los padres de Adán Córdoba que están pasando una situación difícil. Oh Dios eterno, tú eres el Dios que nos ve y tú eres el Dios que nos escucha, Señor. Que aunque estemos huyendo de tu voluntad, Padre, nunca nos abandonarás. Bendice, Señor, entonces esta noche a todo tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hasta mañana.